Pues estamos en Euskadi hace más de 40 años, una Euskadi casi en blanco y negro. ¿Cómo le llega a Javier Pradini la noticia de que existe Emaús y empezar a trabajar en Emaús? Bueno, la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias, porque yo la primera vez que escuché hablar de Emaús fue con 13, 14 años, que cayó en mis manos un libro de Teófilo María Cabestreros que se titulaba El ave Pierre y los 10.000 traperos. Yo en esa época estaba en el seminario y bueno, fue un libro más que leí. Me recordó mucho a los, no sé, 6.000 hijos de San Luis o alguna cosa parecida, que había una referencia, pero sin más, ahí quedó. Después, a los 2 años, con 16 años, que me tocó estar en Pamplona, ahí oí hablar también de otra experiencia que le llamaban Emaús, en la que en un barrio de Pamplona se recogían muebles y cosas y se hacía pues en verano, ¿no? Y con voluntarios, con jóvenes y tal. Pero la verdad nunca llegué a conectar. Y ya pasados muchos años, pues ya cuando tenía 22, me comentaron que había un grupo, se había iniciado una actividad en Rentería con un campo de trabajo que trataba de repetir un poco otras experiencias que estaban llevando a cabo tanto en el Estado como en Francia fundamentalmente, y que consistía pues en recoger lo que la gente tira, en hacer que eso vuelva a tener una utilidad y con ello permitir mantener y sostener un grupo de vida, una comunidad de gente, mayoritariamente gente que dormía en la calle, gente con sus diferentes problemas. En aquella época era con una edad media de unos 45 o 50 años, que muchos habían tenido también un recorrido laboral y que frutos de las crisis económicas pues se encontraron pues eso, pues con una mano delante y otra detrás, y que empezaron a dar tumbos pues de un sitio para otro, con lo cual se les conocía como transeúntes, o en un lenguaje más propio como carrilanos, ¿no? Carril y manta. Y es verdad que a esos problemas, seguramente asociados a esa falta de empleo, luego vinieron otros, probablemente separaciones, consumos de alcohol y sobre todo, falta de estímulo, falta de una ilusión en la vida, pues por qué hacer, ¿no? Y bueno, pues como decía, el año 80 se hizo un campo de trabajo, que lo organizaron gente de Rentería, y cuando terminó el campo de trabajo, que participaron jóvenes de diferentes sitios, se obtuvieron unos ingresos y con ellos se intentó sostener esa casa, esa comunidad, contratando a 2 personas. Pero bueno, por diferentes circunstancias, que yo no las llegué a conocer, pero me imagino que era pues falta de continuidad en la actividad, en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de recogidas fundamentalmente, pues los ingresos fueron desapareciendo y aquello, pues los responsables que contrataron pues lo iban a dejar y aquel proyecto pues iba a desaparecer. Yo por aquella época entonces me movía por grupos de comunidades de base, tenía mucha inquietud, ya había dejado el seminario y me motivaba, pues bueno, pues en una línea parecida, pero sin haberla conocido, pues abrir una casa o buscar una casa, ocuparla, reconstruirla y que fuera, bueno, pues un lugar donde pudieran venir otras personas, ¿no? Siguiendo un poco el modelo también de vida en comunidad, de, bueno, pues de compartir ideales, de compartir compromisos, de compartir los recursos. Y cuando me dijeron que yo, que tenía esas ideas, si me interesaría retomar o coger el testigo del proyecto de Rentería y darle continuidad, bueno, la primera vez no me convenció mucho porque me lo plantearon como una salida laboral. Entonces yo no estaba buscando una salida laboral, ¿no? Ya había dejado de estudiar Derecho, ya había hecho la mili
y lo que buscaba pues es vivir otro modo de vida alternativo, diferente, comprometido y siguiendo un poco los ideales que siempre me motivaron. Y ya cuando me dijeron es que si no esto va a desaparecer, dije, bueno, pues vamos a ver cuál es la situación y empezamos a ir, y digo empezamos porque yo en aquella época tenía otra pareja y fuimos a ver cómo era el funcionamiento, ¿no? Íbamos los fines de semana, no teníamos tampoco otras posibilidades, y había también otra pareja de Villabona que también solían ir los fines de semana. Y entonces, pues bueno, vimos con qué consistía la actividad, qué es lo que hacían, qué gente se atendía, y pues ya dijimos, bueno, pues esto ya habrá que decir que sí, los otros se van a marchar y habrá que dar el paso, ¿no? Si hemos dicho verbalmente o defendemos que queremos hacer un estilo de vida alternativo, pues qué mejor modo de efectivamente corroborarlo y llevarlo a la práctica. Y nos pusimos como fecha pues el empezar un 1 de noviembre, una fecha en la que no tenía ningún otro símbolo en ese momento. Después descubrimos que Maús surgió también un 1 de noviembre del año 49 en París, casualidades, y la víspera de entrar pues se organizó una cena entre los que habían participado en el campo de trabajo. Y nosotros también acudimos y tal, y ahí en medio de la cena nos comunicaron que había problemas en la comunidad, en la casa, que un compañero había bebido, estaba borracho, y que a uno de los que participaron en el campo de trabajo y que justo esa semana decidió ir a vivir a la casa, anticipándose un poco a lo que habíamos programado para empezar el 1 de noviembre, pues que le quería meter una cuchillada, que le quería pegar o que lo quería matar o no sé qué. Y todo porque este hombre, este chico, se negó a darle su paga, su peculio que le correspondía, y porque eso, pues porque había bebido, ¿no? Ocurre que la persona que le estaba amenazando ya era una persona con mucho recorrido, había conocido muchos grupos de Maús en Francia, creo que había sido un antiguo legionario además, y conocía muy bien las normas que regían en las comunidades de Maús, ¿no? Entonces se nos dijo, bueno, ¿qué hacíamos? Y mi compañera y yo dijimos, bueno, pues esta noche nos quedaremos a dormir aquí, a ver qué pasa, por lo menos para evitar que haya ningún incidente, ¿no? Y avisando por teléfono a casa, entonces no había móviles, había que decir, oye, que mira, que esta noche no vamos, que nos quedamos aquí porque hay esta situación y mañana ya iremos a recoger las cosas. El caso es que nos metimos en una habitación y allá pasamos la noche medio en vela a ver qué ocurría. Oíamos ruidos y tal, sin nada que llamara la atención, y al día siguiente comprobamos que este compañero dejó la comunidad, porque ya sabía que las reglas eran que si bebías, si había problemas de violencia, etcétera, automáticamente tenías que abandonar el grupo, la comunidad. Y así fue, se marchó, y al compañero que inició una semana antes esta aventura acabó en tratamiento psiquiátrico, no motivado por esta circunstancia, sino porque luego nos contaron que todo proviene que de noche se despertaba, tenía visiones, decía que se le había aparecido Jesucristo y les animaba a los compañeros a ir a las 3, a las 4 de la mañana al puerto a recoger chatarra, con lo cual pues, bueno, se enrareció el ambiente y todo terminó pues, en una borrachera de uno de ellos que acabó de esa manera fatal. Nunca más volví a saber de él. Y bueno, y así empecé esta andadura hace 40 años más uno. ¿Y cómo eran esas primeras comunidades? ¿Cuánta gente había? ¿Cómo llegaban hasta ahí? ¿Te acuerdas de algunos de los nombres de aquellas personas? Sí, me acuerdo de varios de los nombres, sobre todo los primeros, ¿no? Eugenio, el Portu, había ahí un grupo de gente que me los encontré yo ya allí, algunos de ellos. El grupo se reducía al tamaño, era en función del tamaño de la casa, ¿no? Esto era una casa que estaba en las afueras de Rentería, en las Agustinas, y bueno, tenía
2 plantas, y aquello pues, permitía albergar pues, a unas 9 personas, ¿no? Además, como anécdota, decir que nosotros utilizábamos la primera y la buhardilla, y en la planta baja había un grupo de música rock que ensayaba 2 días a la semana, y nosotros teníamos el comedor justo encima de la sala donde ensayaban. Eran caseríos antiguos de suelos de madera, y os podéis imaginar lo que retumbaba todo el suelo cuando ensayaba la música rock, ¿no? Pero bueno, al final ya pues se marcharon y tal, y fue el primer crecimiento que tuvimos, porque trasladamos lo que era la cocina y el comedor a la planta donde ellos ensayaban, y así pudimos también despejar y generar pues eso, pues más espacios. Y estamos unas 9 personas. La gente venía porque habían ido a donde el cura de la parroquia de Izquita o a donde la trabajadora social de Rentería, o directamente se presentaban preguntando a ver si había sitio. Y en aquel entonces la filosofía de los grupos de Emaús era una acogida incondicional. No preguntabas ni de dónde venía, ni qué había hecho, ni cuánto tiempo se iba a quedar. Como sumo te quedabas con el nombre, le contabas las 4 reglas de comunidad, trabajo y servicio, porque vivíamos en comunidad, todo el mundo tenía que trabajar según las posibilidades que tuviera, y además los resultados de nuestra actividad, si había excedentes, los donábamos a otra gente, ¿no? Era una cosa curiosa. Quizás ¿Y cómo os miraba la gente que de fuera de vuestra comunidad, o sea, la sociedad? ¿Cómo os entendían? Pues si entender es que los chavales nos echaban piedras pues, desde la calle, pues no sé, pero nos veían como bichos raros, ¿no? Porque, bueno, en principio que hubiera un número de gente, la casa también era más o menos pequeña, y luego era muy evidente que la actividad que realizábamos, porque había una huerta, entonces una parte era de huerta y la otra era donde se almacenaba la chatarra, donde se desguazaban los electrodomésticos, el hierro y todo eso, y luego teníamos una tejabana donde teníamos también nuestras gallinas, algún conejo y bueno, y alguna. Entonces, pues hacíamos actividades pues un poco raras. Y luego además, que hasta que no tuvimos un local estable de venta, pues bajábamos con nuestros burros, con las ruedas por la acera, no había una furgoneta adecuada, con la ropa pues para llevar a vender y tal, pues éramos un poco atípicos, sí, la verdad es que sí. El Abbé Pierre, el fundador de Emaús, era un hombre también bastante curioso, ¿no? Con su sotana, que decía que Dios estaba en todas partes menos en la iglesia. ¿Qué relación tiene la religión y ese Emaús en Guipúzcoa de ayer y de hoy? Bueno, si bien es verdad que inicialmente, en nuestro caso y en otros casos de otros grupos, mucha de la gente que se embarca en esta historia, en este modo de vida, ha tenido vínculo, proviene de, pues bueno, pues de seminarios o de grupos de comunidades de base. En mi caso, bueno, al principio también era así, pero al tiempo, a los 5 o 6 años de empezar en Emaús, decidí volver a estudiar, en este caso ciencias políticas, y ahí tuve un grupo de profesores muy interesante que me abrieron mucho los ojos con temas también de religión, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo cuando hablabas de historia del pensamiento político, ¿no? Una asignatura fabulosa, fantástica, en la que te trataba de dar la explicación de por qué ocurrían las cosas y qué es lo que había detrás de todo ello, ¿no? Y bueno, pues ahí también luego tuvimos un incidente con algún miembro de del obispado de San Sebastián, en la que, bueno, pues resulta que bautizamos a nuestra primera hija en vez de en una iglesia, en la casa cural, en Alzo, y este cargo, pues, no le gustó y le echó una reprimenda al capuchino, a Joseba, que hizo la ceremonia, diciendo que a ver si estando en la iglesia, ¿por qué no en la iglesia y si en la casa, ¿no? Y realmente fue un momento de encuentro también de otros compañeros que también provenían de lo que era el movimiento de comunidades de base, que quisimos festejar pues lo que era el bautizo pues de una manera menos oficial o menos formal, ¿no? Y la verdad es que fue una ceremonia muy bonita, pero no entendía aquello que pasaba y bueno, empezaron a caerse algunos velos y algunos planteamientos,
y a partir de ahí, no el mismo instante, pero sí al poco, me convertí en un agnóstico practicante, porque no entendía muchas de las actuaciones que tenía la Iglesia, no en este caso, en general, y con los bienes que tenía, las propiedades que tenía, y realmente ponía poco a disposición de los pobres, ¿no? Y bueno, ese fue un cambio radical a nivel de planteamiento religioso, si cabe, en mi figura. El Abbé Pierre estuvo aquí en la comunidad de entonces. ¿Qué supuso su visita? Hombre, pues fue como si te visita tu ídolo, ¿no? O quien va a un concierto de su cantante preferido. Aquí nos vino él a visitar. Fue un momento emotivo, fue un momento en el que además habíamos trasladado la casa a otro edificio, que era un antiguo sanatorio antituberculoso que estaba bastante derruido. Y bueno, pues en algún momento pensamos que por el transitar de algunas escaleras de caracol que no tenían barandilla porque se las habían llevado y tal, a ver si este hombre ya con sus años entonces también se nos iba a caer y aquello pues iba a fallecer en la de Pierre, donde en San Sebastián, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, pero hubiera sido un lugar de peregrinación, si hubiera ocurrido tal fatal desenlace. Bueno, la verdad es que nos estimuló mucho, él era muy observador, él era muy cercano, y hubo un detalle que a mí se me quedó grabado, ¿no? Pues porque dentro de un edificio que tendría unos 4.000 metros cuadrados de espacio, muchos de ellos deteriorados, algunos sin suelo porque se le habían reventado las maderas y las vigas, pero que íbamos reconstruyendo poco a poco, le enseñamos lo que era la oficina nuestra. Y en aquel entonces, te estoy hablando del año 85, 86, podría ser, no recuerdo exactamente la fecha en que nos visitó, pero podría ser por esas fechas, era el rellano de la escalera, que aquello mediría pues 3 metros cuadrados, no sé ni si llegaba a tener 3 metros cuadrados, ¿no? Y él nos dijo que en función del espacio que se destina a según qué actividades, se puede descubrir la importancia que se da a eso, ¿no? Claro, para nosotros la parte administrativa, la parte de papeleo, de contabilidad, pues había que hacerlo para tener algún mínimo de control. Pero como se pudo apreciar, no era nuestra principal preocupación. Y bueno, fruto de esa visita, bueno, celebró una misa. Él era católico, obviamente, pero cuando instauró o constituyó la Asociación Emmaús Internacional, dejó claro en los estatutos que pretendía ser una asociación aconfesional, laica, porque había grupos de Emmaús en diferentes partes del mundo, con diferentes creencias, diferentes ideologías, y te podías encontrar con gente afín al catolicismo, otros musulmanes, otros hindús, otros marxistas, vamos, una variedad de creencias y pensamientos que si se quería que hubiera una asociación fuerte y unida, pues desde luego no era la Iglesia o la religión lo que debía de determinar, ¿no? Y el propio Abbé Pierre, como tú has dicho antes, pues fue muy crítico, ¿no?, con los estamentos oficiales de la Iglesia. Y él era un compromiso personal, pero que en ningún caso lo llevó como compromiso institucional. 40 más 1 son los años que han pasado. Han pasado cientos de personas por Emmaús y cada una desde luego habrá dejado pues lo suyo, ¿no? Y seguro que todo eso, la suma de todo eso se nota, pero seguro que ha habido 2 o 3 personas que han sido determinantes. Yo, por ser justo, no me limitaría a 2 o 3 personas, ¿no?, porque creo que muchas han sido las personas importantes, todas ellas, creo yo. Pero al final, quien es determinante es quien continúa. Y yo reconozco a las personas que a día de hoy continúan después de muchos años, ¿no? Porque al fin y al cabo también es un ejemplo de compromiso, de perseverancia, de implicación, de compartir ideales y valores. Y igual a veces discutimos en la operativa, pero yo creo que en lo fundamental es un grupo muy cohesionado,
muy unido, muy reflexivo. Lo que pasa es que hacemos tantas cosas y tan variados frentes que a veces no se llega y siempre hay temas que pueden surgir de diferentes puntos de vista, divergencias, pero más o menos sobre todo en la operativa. Y de los primeros tiempos, pues bueno, pues todos aquellos que empezaron el campo de trabajo inicialmente, indudablemente, pues tienen un peso importante. Las personas que arroparon desde el cura, la trabajadora social, el capellán del asilo, el capuchino de Joseba, en fin, yo creo que son gente que permitió que jóvenes pues, pudieran entusiasmarse pues, por un estilo de vida que los mayores no llevaron a cabo, es decir, ellos no se comprometieron, ninguno de ellos se quedó en la comunidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo deja huella, todo el mundo deja una impronta y hoy no somos lo que éramos hace 40 años y eso es fruto de lo que cada uno ha ido aportando indudablemente. 41 años son exactamente 14.965 días, son un montón de días. De aquella comunidad que empezó al Emaús de hoy, que, bueno, pues que aglutina a más de 200 trabajadores. ¿Cuáles han sido las decisiones y los porqués de esas decisiones para llegar de aquello a esto? Pues en tantos días han pasado muchas cosas. Hombre, son muchos días. Muchas cosas, muchos días y algunas cosas importantes, ¿no? Yo en algún momento empecé a relatar los hitos más relevantes que habíamos tenido y algunos de ellos están vinculados a las crisis, ¿eh? Pues al final muchas de las decisiones importantes fueron motivadas por la necesidad. La primera de ellas con el cambio de casa que tuvimos que afrontar porque el propietario donde vivíamos era un constructor que quiso que saliéramos ya de allá porque consideraba que nos estábamos consolidando y echando raíces y él quería hacer casas y entonces sin recursos y sin nada pues empezamos a miramos en alguna inmobiliaria y nos derivaron a un colegio que había en la zona de Martutene que había sido de unas monjas que lo habían dejado y que se lo habían vendido a unos empresarios de carpintería metálica. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo es y a ver en qué condiciones y tal. El caso es que nos desplazamos allá, lo vimos y bueno, era ideal. Nosotros que veníamos de un caserío pequeño y con algunas condiciones deficientes, nos encontramos con este otro colegio que tenía las camas instaladas, tenía piscina, tenía acceso al embarcadero del Urumea, tenía su capilla, tenía su terreno y dije, bueno, esto sería la gloria. Y claro, le preguntamos, ¿y cuánto vale? Y nos dijeron, pues yo creo que entonces eran 100.000 pesetas ¿eh? Y cosa... No, perdón, 10 millones de pesetas, 10 millones de pesetas, que al cambio de hoy serían 60.000 euros, ¿no? Poca cosa, para todo lo que tenía. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, pues vamos al obispado, a ver si los curas, si la iglesia tiene dinero y nos lo puede facilitar el que se entre ahí. Y fuimos, hablamos con el vicario, él nos trasladó al obispo, y el obispo Setién, en aquella época, dijo que, bueno, vamos a verlo y vamos a ir con el arquitecto de la diócesis y a ver qué condiciones reúne. Y bueno, la verdad es que les encantó, todo el mundo muy bien, todos sonreíamos, pero cuando dijimos, bueno, y entonces fue que, sí, pero no tenemos ese dinero para dároslo. Con lo cual, pues nuestro gozo en un pozo y no tuvimos ese apoyo. Entonces yo recuerdo que me giré y vi detrás lo que era el antiguo sanatorio antituberculoso. Y dije, bueno, pues tendré que ir a ver aquello que es. Está de estar talado, pero tendré que ir a ver. Y un día recuerdo que era un día que hacía un sol espléndido
Me acerqué, dejé el coche allá y fui observando a ver qué me encontraba. Y en la planta baja vivían pues como 3, 4 familias gitanas. Estaba todo estartalado, no había ni ventanas, ni puertas, ni suelos en muchos sitios, todo lo que era elemento metálico se lo habían reventado. Subí por la escalera hasta la última planta, una azotea, una terraza, que era el solarium del antituberculoso, donde sacaban a los enfermos a que les diera el sol. Y bueno, y con el día que hacía aquello me encantó y dije, bueno, vamos a tener aquí un poquito de trabajo, pero espacio y posibilidades de crecimiento van a ser muchas, ¿no? Y nada, y empecé a bajar, viendo las otras plantas, y una de estas que oigo que me gritan por detrás, y me venía una señora con un hacha que me quería dar con el hacha, porque estaba invadiendo sus posesiones, ¿no? sus espacios. Y nada, y luego salí corriendo, metí en el coche, me marché, y luego supimos, bueno, pues era una pareja de alcohólicos también, que habitaban allá, dormían allá, y bueno, pues que convivían. Entonces me preocupé de a ver quién era el propietario, supe que era la Fundación Zorroaga, que formaba parte del Ayuntamiento de San Sebastián, y ni corto ni perezoso, pues escribí una carta al director del patronato, diciendo, bueno, cuál era la historia, cuál era nuestra situación, cuál era nuestro proyecto, y si nos cedían el edificio, sabiendo que teníamos el problema de qué hacer con la gente que estaba viviendo allá. Y bueno, pues conseguimos que el patronato nos lo cediera, un contrato sin pago, o sea, una cesión en precario. Y entonces, bueno, debatimos en el grupo a ver cómo hacer y dijimos, bueno, a ver, estas familias gitanas, tal como están viviendo aquí ahora, desde luego eso, condiciones nos reúne, porque cuando llovía el agua caía en cascada de arriba abajo, había ratas por los alrededores, bueno, pues lo típico de esos inmuebles abandonados, ¿no? La vegetación del entorno pues, también crecía y bueno, no facilitaba nada. Y entonces decidimos, o les propusimos, más que decidir, primero les propusimos a ver si estarían dispuestos a que les levantáramos unas barracones de ladrillo y cemento en Arcale, que era donde había un poblado gitano, y fuimos a verlo y claro, estos en cuanto vieron que sus casas iban a ser de ladrillo y cemento y las de alrededor que estaban allá eran de cartón y chapa y madera, pues dijeron que encantados y allá fuimos y les hicimos las casas, ¿eh? Estuve también construyendo las casas. Y bueno, pues buscamos esa salida que mejoró sus condiciones de vida y a la pareja que están de alcohólicos, pues hablamos con Cáritas y les dijimos a ver si podrían tener otro emplazamiento y les buscaron un piso en Oyarzún y así se consiguió la salida. A partir de ahí nosotros entramos y todavía estábamos en la casa de rentería, obviamente, pero teníamos que compaginar lo que era la recogida que nos daba de la subsistencia con lo que era el reacondicionamiento del edificio. Y claro, ¿con qué reacondicionamos? Pues con lo que recogíamos. Pues nos llamaron de no sé qué hospital para retirar unas camas metálicas y con eso pues hacíamos las barandillas de los pasillos, de las escaleras, nos daban ventanas y hacíamos ventanas, pues una de cada madre, es decir, sería hoy en día arte vanguardista a tope, ¿no? Como edificación. Pero bueno, al final conseguimos bueno, que aquello se pudiera ir adecuando. Y durante ese tránsito también tuvimos una serie de anécdotas, porque por la carretera de atrás solía subir y bajar la Guardia Civil, eran los tiempos duros del terrorismo, y entonces, claro, sabían que allá estaba viviendo gente y alguna vez nos visitaban. Entonces, cuando les contabas el proyecto, pues alucinaban de lo que pretendíamos hacer, pero nos dejaban tranquilos. Pero eso sí, teníamos que quedarnos a dormir allá, para que no viniera nadie a robarnos las herramientas, los materiales y tal. Entonces, pues en una habitación, pues otra persona, que tenía una minusvalía, pero
fuerte física, pero tenía la capacidad, el conocimiento de cómo había que hacer las cosas, tanto de electricidad, de carpintería, de fontanería. Entonces él me iba diciendo, tú haz así, y yo iba haciendo. Y con él aprendí pues muchísimos oficios. Fue una experiencia interesante, pero nos quedábamos allá a dormir. Hasta que un 23 de junio del 83, pues quisimos celebrar la víspera de San Juan con una fogata y nos quedamos a vivir. Y tuvimos que poner todavía en aquel momento en algunos sitios, haciendo de puertas y ventanas, pues unas mantas, ¿no? Todavía no habíamos llegado a ese nivel, pero ya cumplíamos los plazos de salida y ya nos embarcamos en esa otra aventura. Y ese fue pues un cambio importante. Posteriormente más también, sí. A partir de ahí fuimos creciendo, porque había sitio, acogíamos a más gente. Empezamos a hacer la primera recogida de papel selectiva en Guipúzcoa, de la mano de la Diputación. Coincidió con que Alemania empezaba a poner trabas al vertido en vertederos de todos los residuos, y entonces, pues bueno, ocurrió que todo el papel de Alemania llegaba a España gratis, para que se pudiera aprovechar en papeleras o lo que fuera, y aquello hizo derrumbar todo el sistema, todo el sector de las traperías de los que se dedicaban al papel, hizo caer el precio del papel a cero, no te lo compraban, salvo que estuviera muy clasificado, con hasta 17 clasificaciones, y bueno, pues tenías que incorporar más gente, pero cada vez el rendimiento era peor. Y aquello nos llevó el año 93 a una crisis importante económica, en la que nosotros ya habíamos vaticinado y veíamos con antelación que o nos adaptábamos a nuevas fórmulas en las que diferenciáramos lo que eran los programas de atención, los programas de acogida, de lo que era la parte productiva, o todo en uno era insostenible. Eran momentos en los que no había ayudas tampoco de la Diputación, en las que sobrevivíamos de lo que recogíamos y de lo que vendíamos, pero las necesidades cada vez eran mayores. Y además tuvimos que empezar también, por exigencias del mercado, del contexto, a formalizar contratos de trabajo, a reconocer el valor y la dignidad del trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que no llegaba y no nos daba para la Seguridad Social, y la Seguridad Social nos embargó los vehículos y ahí tuvimos que parar. Una crisis importante que tuvimos fue el año 91, y esta tuvo connotaciones personales, porque ya entonces éramos un grupo importante, habíamos conseguido también que nos cediera la Diputación lo que había sido el centro de reforma, el reformatorio, que le iba a ocurrir o que pensábamos que iba a tener un recorrido similar al del antituberculoso, es decir, lo dejaron, el reformatorio se dejó, se abandonó, se abandonaron las actividades, y lo vimos cerrado y dijimos, va, aquí enseguida, en cuanto se pueda, van a entrar y van a empezar a ramplar lo que tenga valor, y se va a quedar otro edificio pues en la estructura, ¿no? Y escribimos a la Diputación, le contamos el proyecto, cómo estábamos a 500 metros más arriba, en qué condiciones, y que este reunía unas condiciones de vivienda y de habitabilidad bastante mejores, ¿no? Porque estaban las habitaciones de los chavales y tal, y sus diferentes salas. Y el caso es que, no sé, les debíamos de no caer en gracia. A mí lo de escribir siempre se me da bien, y parece que lo que ponía pues convencía, y nos cedieron también el edificio. Esta vez fue por un periodo de 5 años que se iba renovando, y ahí conseguimos trasladar lo que era la comunidad a donde hoy está el programa Isla y otros programas, ¿no? Y también era un edificio grande, que había sido colegio, Nuestra Señora de Uva, tenía su ermita también, y ahí fuimos creciendo, y ahí llegamos a estar hasta 36 personas viviendo en comunidad. A todo el que venía le decíamos que sí, si había sitio,
Y ahí ya empezaron a llegar otro tipo de perfiles, ya no era el típico transeúnte, ahí se acercaban ya mujeres con niños, se acercaba gente joven, algunos toxicómanos ya empezaron, gente que estaba en la cárcel y que no tenía posibilidad de acceder a un tercer grado porque no tenía ni un trabajo ni una vivienda. Entonces, pues fuimos facilitando todos esos procesos de incorporación, ¿no? Y llegó un momento en que también había que organizarse y estructurarse de otra manera, porque claro, ya no era lo mismo un grupo de 9, un grupo de 12, 14, que ya 36 personas, en las que también la actividad laboral ya fue creciendo y que todo el mundo tenía que tener un desempeño, ¿no? Una ocupación. Y el caso es que se dio la circunstancia, bueno, ahí también tuvimos el apoyo de que gente joven se incorporaron al grupo como apoyo al grupo responsable, con lo cual ya no éramos dos las personas que teníamos que hacer frente a todo aquello. Y entre otras cosas permitía también pues, tener descansos y no estar los 365 días del año a las 24 horas pendiente de cómo funcionaba aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues nos organizamos, creamos una estructura de coordinación y bueno, pues veníamos a estar como 4 parejas, es decir, hubo algunas parejas que se crearon incluso en la propia comunidad y se dio la circunstancia de que 3 de las parejas que formaban parte del grupo responsable dieron a luz en 48 horas, las 3. No sé si se pusieron de acuerdo o no, intuyo que no, pero esa fue la circunstancia. Y las criaturas nacieron y entonces, claro, desde el punto de vista organizativo nos encontramos que 3 personas que estaban haciendo otras actividades en lo laboral ya dejaban de hacer porque tenían otro tipo de obligaciones, compromisos, dedicaciones, ¿no? Pero que siempre con la máxima de que todo aquel que pueda tiene que aportar lo que es capaz, pues planteamos el que se encargaran de las tareas de cocina y en vez de tener que subir al otro almacén, etcétera, se encargaran en la residencia, ¿no? Y así también pues podían atender a las criaturas, a las que habían nacido. Y bueno, y había diferentes perfiles. Había un perfil, una persona que venía del norte de Europa, la madre, que ya quería dedicarse ahora al hijo, a la hija al 100%, quería sentirse realizada como madre también. Había otra persona que venía de país de América, que ella no se había planteado tampoco ese concepto de cómo ser madre con esas dedicaciones, sino que con su cultura pues decía, bueno, pues nada, en cuanto se pueda le llevo a una guardería y aquí seguimos con la actividad. Y la otra tercera persona era de aquí y no se había planteado nada. Entonces ahí surgió el primer debate de decir, bueno, ¿y cómo tenemos que actuar? Porque claro, si nosotros, que somos los que decimos que estamos al servicio de las personas a las que atendemos y que acogemos, que lo hacemos motivados y por unos principios y por un compromiso, ahora resulta que se está planteando que sean otros los que nos atiendan a nosotros, porque ya no vamos a querer trabajar, queremos dedicarnos a eso, y sin embargo esa oportunidad no se la dábamos cuando venía una madre con sus hijos de la calle, enseguida le buscábamos una guardería. Entonces aquello supuso un poco un choque de realidades, de principios, de maneras de actuar, en la que 4 parejas que llevábamos muchos años trabajando juntas con nuestros afectos y nuestras convivencias y tal, pues empezamos a distanciarnos, a no entendernos, a no comprendernos, y aquello acabó con la salida de estas 3 parejas. Y entonces, pues mentalmente y anímicamente fue decir, bueno, y ahora de nuevo volver a empezar con más gente, sin otros apoyos, y yo sé que me iba unos días de fuera, de descanso, de vacaciones, que
teníamos vacaciones, todos. Y sobre la marcha, a la vuelta, dije, esto tiene que cambiar, esto ya no va, los tiempos están cambiando, la gente viene con otras ideas, con otros deseos, con otros anhelos, ya el estilo de vida de comunidad no es tan accesible ni se demanda tanto, con lo cual hay que pensar aquí en otra fórmula de actuación. Y se me ocurrió en que había que profesionalizar la atención, la acogida. Y profesionalizar quería decir que contratar a personas del ámbito social, trabajadoras sociales o educadores, en la que se empezara a plantear que la gente que venía a Emaús, quien quisiera quedarse de motu propio o por convencimiento o por ideales, pues lo pudiera hacer, pero la gente que utilizara Emaús como un lugar de paso, como un cobijo, como un trampolín para salir adelante, se le pudiera ofrecer esa oportunidad. Y entonces nos planteamos desarrollar todo un programa educativo o de inserción que bajo el acrónimo de ISLA, Inserción Sociolaboral, planteamos el que la gente tuviera la oportunidad de decidir qué hacer en su vida. Y no tanto condicionados a que en la comunidad, bueno, pues o estabas o te quedabas fuera, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues se planteó también que quien tuviera unos ingresos, o sea, que quien trabajara tuviera unos ingresos y quien decidiera quedarse en la comunidad tenía que hacer una aportación para sostener los gastos de mantenimiento, manutención, etcétera, ¿no? Como si fuera pues en cualquier otro entorno familiar, es decir, que hay que aportar para los gastos que se generan. Y si alguien quería salir a vivir fuera, no había ningún inconveniente. Todos recibían los mismos ingresos y nos decidían si querían vivir fuera o querían vivir en la comunidad. Quien quería vivir en la comunidad tenía que hacer su aporte. Y bueno, fue una solución bastante adecuada y buena. Yo creo que fue un cambio conceptual muy importante, porque ya creo que entre otros logros fue que las personas no eran atendidas, dependían de los recursos que se les aportaban, sino que tenían la capacidad de decidir y elegir libremente en qué situación se querían quedar, ¿no? Y yo creo que fue un paso de emancipación, de dotar de autonomía a la gente muy, muy alto, ¿no? Pero cuando vino la crisis esa dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ya con esta salida, bueno, pues vimos que podía tener solución y acertamos, porque a día de hoy seguimos con ese planteamiento, con el programa ISLA, aunque ahí se le han ido añadiendo otras actuaciones, pero salvamos el match ball de aquella manera y buscando gente, bueno, que se incorporó. Una de las primeras que se incorporó en esas condiciones, Mila Arratiber, a la que también lleva muchos años en esta entidad. Todo el tiempo, bueno, esta mañana me he despertado leyendo una frase de la Pierre que ponían en una de las redes sociales que decía: y en los momentos de crisis hay que amar profundamente más. Y todo el tiempo estás hablando de momentos de crisis como que se convierten en oportunidad, porque han supuesto el crecimiento de la entidad. ¿Cuál es la fuerza o qué es lo que te ha hecho tirar para adelante en esos días negros? ¿Y qué fuerza te lleva a tirar para adelante? Porque me imagino que en más de una ocasión igual has estado tentado en dejarlo todo, ¿no? Sí, alguna ocasión ha habido, sí. La verdad es que al principio me refiero cuando era la vida en comunidad y te preguntaban, porque te llamaban para dar charlas y no sé qué es lo que te motiva para seguir. Y decía, pues esto es como la bicicleta, si le das pedales no te caes, ¿no? Y si llevas la dinamo es la que te va recargando, ¿no? No sé, era una forma de ser feliz. Yo era muy feliz, he sido muy feliz viviendo de esa manera, y porque
Yo me he sentido realizado, he aprendido muchísimo, he conocido muchísima gente, he descubierto que la gente no es lo que aparentemente parece, que detrás hay muchas historias, que hay muchos ejemplos también de superación hay mucha gente frágil, indudablemente, y quizás un nexo bastante común en todas las personas que accedían a Emaús era, o la que les hacía caer, era la soledad. Yo creo que la gente cuando toca fondo es cuando se siente sola. De ahí la importancia de tener esos vínculos, esos lazos con la comunidad, indudablemente familiares, pero que no siempre se consiguen. Y nosotros teníamos montado todo aquello como si fuéramos una gran familia. Navidades, Semana Santa, las pasábamos todos juntos allá. Y 2 veces al año, por Semana Santa y por el Puente de Octubre, solíamos coger nuestros camiones, cargábamos con todo el material que podíamos, metíamos el ping-pong, el futbolín, bicicletas, palas, raquetas, balones, lo que fuera, y nos íbamos a una casa que tenía los capuchinos en Urbasa, y allá pasábamos esos días. Hacíamos alguna visita cultural por la zona, y bueno, pues era nuestro momento de esparcimiento en la que te olvidabas del trabajo y te olvidabas de otras cosas. Y claro, pues todo eso pues al final, bueno, te va, no sé, lo vives como con normalidad. Quizás el que escuche desde fuera dirá, joder, qué raro, ¿no? Pero para nosotros era nuestra normalidad, era nuestro entorno, eran nuestros vínculos y con quienes generábamos afectos, y al final te daba mucha pena, mucha tristeza cuando se iba un compañero o una compañera, ¿no? Por lo que sea. Más si se iba forzado por alguna recaída. Y como decía, pues eso, pues yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo en todos los factores de la vida y creo que también de saber tomar decisiones. Una cosa que recuerdo cuando en la visita que hizo la Pierre, que nos dijo es, en Emaús lo fácil es decir que sí, lo difícil es decir que no. Y a veces hay que saber decir que no. Claro, te pones en situaciones en las que dices, esta decisión mía está influyendo en esa persona, está influyendo en un grupo, está influyendo en la entidad. Y a veces hay que decir, esto no puede ser como quisiéramos, porque las consecuencias van a ser peores que las de decir en este momento no. Y hubo momentos en los que me tocó afrontar el tener que decir que no. A veces a personas, a veces a actuaciones y a veces con ganas de decir, ya no puedo más, ya estoy cansado, esto es muy complejo, no siempre sabemos o tenemos las certezas de por dónde vamos a ir, pero una cosa que también a mí, al menos personalmente, me ha ayudado mucho es la convicción. La convicción de que si hay que hacer algo, a por ello, perseverante y hasta que se consiga, ¿no? Justo hace unos días estaba mirando material histórico que guardo de artículos de prensa y tal, y veía que un artículo en el que se hablaba de que Emaús está planteando abrir un ecocenter en Arrasate, y creo recordar que era pues, los años 90 y algo, 97 puede ser, si no me equivoco. La verdad es que abrimos el ecocenter el año 2015, porque hasta entonces no nos dejaron, no nos dieron las oportunidades, no nos dieron las posibilidades. O sea que también me considero que soy una persona que no abandono los proyectos. Si creo en ellos, sigo, y algún día se darán las circunstancias y saldrá, ¿no? Y en todo esto, pues bueno, pues ahora mismo me siento satisfecho, creo que bueno, pues se valora el trabajo que se hace. Creo que sobre todo un cambio importante es que no es una persona, sino que hay un equipo de gente en diferentes niveles y que ya es el equipo el que prácticamente hace que las cosas
funcione, ¿no? Pero también, no sé, igual cuando me preguntes sobre el después surgirán cosas, pero tenemos que estar atentos a los retos. Sí, hemos hecho un viaje por el tiempo y ahora nos toca llegar al presente. ¿Cómo ves a la organización en la actualidad? Pues estamos en un momento complejo. Estamos en un momento complejo porque hemos crecido, estamos 250 personas en plantilla, tenemos diferentes frentes abiertos, hemos consolidado lo que son las actividades como empresa de inserción en lo que es la gestión de residuos. Ahí nos consideramos un referente en lo que es en materia de reutilización y preparación para reutilización, que tiene que ver con lo que es sostenibilidad, tiene que ver con lo que es economía circular y tiene que ver con procesos de inserción laboral. Se abren nuevos escenarios normativos y de actuación que nos van a obligar a estar preparados y con los medios necesarios, siendo conscientes de las carencias y limitaciones que podamos tener en el ámbito no solo económico, sino también de gestión más profesionalizada, más estructurada, más por objetivos, más por resultados, cada vez se demanda más, y sabiendo que además que lo hacemos con un personal que está en ese proceso de inserción y de mejora de su nivel de empleabilidad, con lo cual no siempre es fácil, ¿no? Tenemos unos procesos de rotación muy altos, muy elevados, unos niveles de absentismo también, generados pues, por el tipo de gente con el que se trabaja, pero tenemos que adaptarnos a ello. No podemos caer ni en el asistencialismo, ni en la productividad taylorista o fordista, ¿no? Ni mucho menos. Hay que saber equilibrar rentabilidad económica y rentabilidad social. Por otra parte, a nivel del área de inclusión, de los servicios sociales que desarrollamos, prácticamente todos son ofrecidos o son de titularidad pública y los gestionamos desde Maús, con lo cual ya hay unos grados de responsabilidad más elevados. Las exigencias también son más altas a nivel de calidad, a nivel de calidez que hay que ofrecer. Es un número importante también de personas por los ratios que se necesitan y ello supone estar permanentemente pendiente de que los procesos que desarrollamos no perdamos de vista que la centralidad está en las personas, cada una es en sí misma diferente y no es equiparable, cada una necesita sus acompañamientos, cada una necesita sus apoyos y tenemos que saber también acertar en los modos de intervención que hacemos, ¿no? Hay que salir de sistemas asistencialistas del siglo XIX, obviamente. Estamos enfocados más en clave de derecho, que asiste a las personas usuarias de nuestros programas y servicios, porque afortunadamente hay unas leyes de servicios sociales que así lo salvaguardan, ¿no? Pero, como muchas veces ocurre, no siempre las administraciones dotan de los recursos necesarios para que se haga de la mejor manera posible. Y entonces ahí tiene que intervenir pues, la capacidad, creatividad, esfuerzo, sacrificio, inventiva de las entidades como la nuestra, en la que tenemos que cubrir esas carencias que no cubre la administración y ser fieles a los principios que nos inspiran y no conformarnos en simplemente ofrecer un cobijo, una manutención y poco más, ¿no? Entonces, eso requiere también de equipos adicionales que no están en la intervención directa, en la que hay que hacer seguimiento de
esos procesos de interacción, de participación comunitaria. Hay que hacer que se visibilice al colectivo, hay que hacer que las personas profesionales que trabajan estén motivadas, estén identificadas con la entidad, con las metodologías, y todo eso pues conlleva también unos costes que pues no siempre se cubren los recursos, ¿no? Entonces hay que hacer virguerías y imaginación de todo tipo para lograr seguir manteniendo todo eso, ¿no? También creo que en ese espacio, en ese ámbito, somos una entidad reconocida. Se nos llama, se nos emplaza a que demos formación, hagamos de consultoría, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que los cambios han sido muy importantes, ¿no? Se ha incorporado una serie de gente muy capacitada, muy cualificada, y entonces, pues bueno, hay que seguir en esa línea. Todavía con perspectiva de todo lo que falta por hacer, porque el cierre de lo que es la cartera de recursos en servicios sociales todavía le falta mucho por terminar, y bueno, pues tenemos que estar preparados también para esas nuevas ofertas que se nos puedan producir, y también en que ahora ya se va a concursos públicos para la gestión de esos servicios. Entonces los niveles tienen que ser muy altos para evitar perderlos, porque eso generaría en cadena pues una serie de consecuencias pues bastante difíciles de sostener. Y otro de los ámbitos que a veces se nos escapan, aunque quizás sea también uno de los más visibles, pero para mí es muy importante, todo lo que tiene que ver con esa capacidad transformadora que queremos tener con la sociedad. Y hablando de sociedad, incluimos a las administraciones, a las empresas, al ámbito educativo, a la población en general, al mundo cultural, para que sigamos avanzando hacia una sociedad inclusiva, cohesionada, diversa, sostenible, y que no deje a nadie de lado ni atrás, porque esto no va de entidades sociales, esto no va solo de empresas o no va solo de administraciones, al final es la aportación que cada uno de estos agentes puede hacer la que permita que estos procesos nos lleven a un territorio como el que se dice que se quiere, ¿no? En esa Gipuzkoa etorkizuna eraikiz, de qué es lo que somos, de qué es lo que queremos, de que el futuro es ahora, pues efectivamente, pero ahora hay que empezar también a construirlo. Y obviamente tiene que ser en colaboración y con otras entidades y tal. Lo que pasa es que a veces nos pueden nuestros egos, nos pueden nuestros desconocer a las otras partes, no sabemos muchas veces lo que hacen, pero cuando se produce se facilita ese encuentro, pues ahí salen y estamos encontrándonos con experiencias muy bonitas, de toda índole. Pero eso que no tiene una financiación estable, lamentablemente, y quizás es la que más estabilidad debiera de tener, porque es la que dinamiza, la que articula, la que hace de motor de todo lo demás, pues, bueno, pues es un poco uno de los retos, ¿no?, de cómo mantener. También estamos con temas de mejora e innovación en los procesos productivos, porque venimos arrastrando actuaciones muy artesanales, muy manuales, muy poco automatizadas y a veces poco procedimentadas, lamentablemente. Y lo de poco automatizadas, también sabiendo que es una opción que hemos adoptado, porque no queremos sustituir a las personas por máquinas, porque si no iría en contra de nuestro objetivo de generar el mayor número de empleos posibles. Pero sí es verdad que para seguir avanzando hay determinados procesos en los que hay que combinar y hay que equilibrar. Y bueno,
hay un equipo de gente que está pensando en ello y se está, bueno, pues, avanzando en esos nuevos modelos de actuación que nos vienen, cómo poder gestionar un posible centro de preparación para reutilización de residuos voluminosos, textiles y aparatos eléctricos para todo Guipúzcoa, pues va a precisar de incorporar nuevas maneras de hacer y de trabajar. Y por último, yo creo que también uno de los elementos que estamos convencidos de que lo tenemos que impulsar, y no es de ahora, sino que rescatando lo vemos recogido en los planes estratégicos 2014-2016, que es todo un plan de gestión de personas para fomentar la participación, para fomentar el sentido de pertenencia, para fomentar un clima laboral adecuado, para fomentar una mayor participación, unas mayores propuestas a nivel organizacional, direccional. Y bueno, yo creo que está costando porque son cambios, son movimientos, son inercias, o tenemos inercias que nos frenan ante muchas de estas cosas, pero bueno, yo digo que me quedan unos años, no tantos, y que desde luego mi mayor objetivo es que esto funcione tan bien como lo dejé, o como lo vaya a dejar. Y ese es un poquito también lo que me empuja a seguir para adelante. Ahora un análisis rápido. Has apuntado cuáles son, pues, las principales debilidades y fortalezas, pero hacerlo como un poquito más tipo análisis y más sucinto, ¿cuál es el DAFO de la entidad a día de hoy? O sea, debilidades y fortalezas únicamente. Nuestras debilidades son una muy incardinada en la entidad, es la parálisis por el análisis. Eso nos lo decía un consultor que contratamos, y decía, es que discutís y debatís de todo. Y aunque encontréis la solución, seguís discutiendo y debatiendo. Y lo que os cuesta a veces es implantar la solución. Y es verdad, es una realidad, es decir, somos mucha gente con verso libre en la entidad y a todos nos gusta expresarnos y dar nuestro parecer, pero a veces falta cerrar. Y yo creo que en el momento en que seamos capaces de una manera eficiente y buscando la eficacia en el resultado, tenemos que saber administrar los tiempos y tomar las decisiones que corresponden, aunque no gusten siempre. Pero muchas veces también con el ensayo-error, porque tenemos mucho ensayado, tendremos que descubrir si es error o es acierto. Debilidades que tenemos, pues las económicas siempre son. Nosotros no somos una organización que tenemos unos patronos que nos están insuflando dinero por activa y por pasiva y que van a permitir que esto continúe, sino que será de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos. Y es verdad que vamos creciendo, pero siempre con un margen de maniobra, un margen de error muy pequeño, ¿no?, en lo económico. Y cualquier trastoque pues pone en riesgo pues muchas cosas, ¿no? La continuidad, si no total, pero sí de algunas partes de nuestro trabajo. Otra de las debilidades que yo cifraría es que quizás tenemos que incorporar determinadas rutinas de gestión. Ha habido intentos que hemos hecho, pero la operativa del día a día nos hace olvidarnos de determinados procedimientos que nos van a ayudar a ser más objetivos y eficientes, ¿no? Y luego el que también mucha gente está en la base, a pie de calle, en la trinchera, ¿no? Y que nos falta a veces subir a un alto y observar
lo que nos viene, lo que tenemos enfrente, detrás, alrededor, y cuáles son un poco las estrategias que tenemos que abordar. Y claro, pues al que tiene una perspectiva más baja y le dices, oye, es que esto, si no lo ve, le va a costar asumirlo, le va a costar entenderlo, ¿no? Y eso es un punto que hay que trabajar, cómo hacer que diferentes visiones se complementen y se compartan, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los pasos que estamos dando vamos en esa dirección, o hay que seguir avanzando en esa dirección. Y fortalezas, pues indudablemente la principal, las personas. Y las personas a diferentes niveles, las que trabajan en la entidad, las colaboradoras. Colaboradoras desde las que hacen lo poco de voluntariado que tenemos, las que vienen de prácticas, las personas usuarias de nuestros servicios, y luego toda esa red que se ha ido tejiendo de colaboraciones con otras entidades, con otras empresas, con administraciones, que bueno, pues que también te permite incorporar puntos de vista diferentes y enriquecerlos, ¿no? Y otra de las fortalezas, yo creo que es la fidelidad a nuestros principios y valores. Yo creo que si hemos cambiado ha sido en las formas, pero no en los fondos, en los porqués, ni para qué. Y nos hemos tenido que adaptar. Creo que tenemos una capacidad de resiliencia y de flexibilidad y adaptación a todos esos cambios que se nos exigen, que bueno, en un mundo lleno, en una constante incertidumbre de cuáles van a ser nuestros futuros, porque hoy estamos aquí, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a poder estar en estas instalaciones y vamos a tener que buscar otras, y esto es también bastante continuo, ¿no? Pero de todo ello, uniendo las debilidades y las fortalezas, un reto yo creo que es conectar con las nuevas generaciones, que conozcan, que entiendan y que apoyen el trabajo que se pretende hacer, que se vayan vinculando, y se van vinculando de hecho, porque nosotros incorporamos a mucha gente al mundo laboral, desde diferentes profesiones o actividades, y entonces pues bueno, pues algunos de ellos optan por esta entidad pues por conocer o por compartir algunos de sus planteamientos, y otros los descubren aquí. Entonces eso no tenemos que perder, el seguir comunicando, ¿no?, qué es lo que se hace. Y el que la sociedad, pues bueno, pues siga valorando y apoyando que eso que siempre hemos vislumbrado como una utopía, como algo difícil de alcanzar, como una meta que no se sabe cuándo se alcanzará, que es posible una sociedad diferente, que es posible una sociedad más igualitaria, más solidaria, con pequeños gestos, pues al final se va construyendo, ¿no? Creo que no somos una entidad de grandes gestos, pero sí de pequeños gestos que van sumando. En el panorama hay un montón de ONGs en la actualidad, un montón de entidades. ¿Qué es lo que hace que en ese panorama EMAU sea diferente a otras? ¿Cuáles son sus signos identitarios respecto a las demás? Bueno, podemos ser diferentes, pero no creo que tampoco podamos alardear de ser mejores. Yo creo que todas las entidades, ya por el hecho de dedicarse a temas humanitarios, sociales o solidarios, tienen mucho mérito. Quizás una peculiaridad y una particularidad nuestra, que es la que he dicho, es que la entidad la sostiene la misma gente que trabaja en ella. O sea, no hay agentes externos que nos sostienen, que nos mantienen de ninguna manera, y entonces el futuro de la entidad será aquel que sus miembros quieran que sea. Yo desde luego animaría a que no se pierda esa independencia
porque ya hemos dejado algunas cosas en el camino, como era la libertad de acoger indiscriminadamente a aquel que llamaba a la puerta. Ahora ya no lo podemos hacer así, ahora tenemos que seguir los canales, los establecidos, desde los servicios sociales, etcétera, y nos llega quien nos derivan, no quien nos llama, ¿no? Entonces seguramente hay gente que se esté quedando afuera porque el sistema pues todavía no lo ha incorporado o no lo ha identificado o no lo ha considerado. Y esas situaciones sí me preocupan. Entonces añoro disponer de tener un espacio al margen de financiaciones externas que nos condicionen quién entra y quién no entra. Añoro. Estabas apuntando una de las cuestiones de los precios, igual que ha habido que pagar, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son otras cosas que se han pagado o que se han perdido en este tiempo y si ha merecido todo la pena? Bueno, seguramente la gente que ya no está, que decidió dejar o que tuvo que abandonar la entidad, ¿no?, por las razones que fueran, sobre todo si no fueron voluntariamente. En la parte que me corresponda, pues bueno, pues pido mis disculpas a todos aquellos en los que yo haya podido causar ese mal, pero es ley de vida, que la sociedad evoluciona y se transforma y cada vez se va constituyendo de gentes que van apareciendo, unos permanecen, otros se van, otros vendrán, y al final lo que importa está por encima de las personas, ¿no? Ni siquiera mi figura, por llevar los años que llevo, es importante, ¿no? Yo creo que al final es lo que hacemos y por lo que hacemos. Y un momento lo harán unos y otro momento lo harán otros. Lo importante es no perder de vista eso y tener esa voluntad, ese compromiso transformador de cambio por la justicia y de pelear cuando crees que algo es injusto. Creo que algunas cosas hemos aportado de positivo también al territorio, en temas de inclusión, en temas de generación de empresas de inserción, en temas de gestión de residuos, en temas de fiscalidad. Hemos reivindicado algunas líneas de financiación que no se estaban planteando porque lo cómodo es seguir con lo que tenemos y haremos que enseguida que se apliquen. Y seguro que todavía tenemos muchos más frentes donde seguir incidiendo. Nos vamos a mirar al futuro. ¿Cómo le gustaría que fuera la gobernanza de este grupo? Pues una gobernanza alineada con los actuales tiempos, con los actuales y con los nuevos tiempos que vienen, ¿no? Pues una gobernanza estructurada de manera orgánica y profesional, que escuche, que atienda, que deje participar a otros niveles o a todos los niveles de la cadena, que no pierda de vista la razón de ser que son las personas, que trate de ser lo menos subjetiva y arbitraria y se base en modelos objetivables, revisables, flexibles, pero orientados a ese bienestar de la persona, en todos los niveles, tanto si es personal laboral como si es personas usuarias. Y ser
y adecuarse a las nuevas tecnologías también. Yo creo que no debemos de descuidar todo aquello que nos puede aportar y contar todo lo que se pueda con otros agentes diferentes al nuestro, con ese mundo empresarial, con ese mundo educativo, con ese mundo cultural, asociativo, creativo, solidario, o sea que tenemos que estar como una telaraña que se va tejiendo en base a muchos nodos, muchos puntos de unión que al final harán que aquello sea una red que dé más soporte o más cobertura al mayor número de gente. El objetivo siempre ha sido de, si tuviera que resumir un poco en cuál ha sido un poco mi fundamento a la hora de avanzar, yo recibí, siguiendo la parábola de los talentos, una serie de medios y siempre tratar de que esos medios se reproduzcan, se amplifiquen, se multipliquen y se sea más efectivo. Y que si empezamos 9 y hoy somos 250, el día de mañana podamos atender a 2.500. Estamos en un momento de la vida, ¿no?, en el que se puede empezar a pensar en cuál es el legado que te gustaría dejar, ¿no?, y que te recordaran. ¿Por qué te gustaría que te recordaran? Por mi sentido del humor, por mi optimismo y por mis ganas de pelear. ¿Y el legado que te gustaría dejar, que haya servido así de...? No soy de dejar legados. No soy de dejar legados. ¿Y cómo ves un Emmaus de futuro? Hombre, ¿Cómo serán las personas del futuro de Emmaus? Como las actuales, pero en mayor número. Me conformo con eso. Porque hay personas que tienen mucha capacidad y mucha valía y mucho compromiso. Lo que hace falta es más número. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti.